Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 849 para continuar examinando el comienzo de la predicación del Evangelio en la Iglesia cristiana primitiva. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Ayer nos quedamos comentando el final del primer viaje misionero de Pablo y el principio del segundo viaje y su regreso a Jerusalén, aconsejado por sus compañeros cristianos judíos. Pues Pablo accedió a esto que le aconsejaron. Llegó a Jerusalén y entró en el templo. Pero cuando los judíos lo vieron entrar en el templo, causaron un alboroto tan grande que fue necesaria la intervención de los soldados romanos para protegerle en ese momento y también posteriormente. Recordemos que cuando Pablo, un dirigente importante de los judíos, se convirtió al cristianismo, esto le sentó muy mal y le guardaban rencor. Bien, pues en este viaje de Pablo a Jerusalén parece que no fue muy acertado. Estuvo 2 años preso en Jerusalén. Allí lo juzgaron, pero Pablo, como no se fiaba de los dirigentes judíos ni de los romanos, como era ciudadano romano, quiso que lo juzgaran en Roma. Allí lo llevaron, pero fue absuelto porque no presentaron acusaciones contra él. Pablo continuó su trabajo misionero. Clemente afirma que Pablo fue hasta los límites del occidente, lo que quizá signifique que visitó España. Pablo quizá fue detenido nuevamente en Troas, llevado a Roma y, de acuerdo con la leyenda, encarcelado en la mazmorra mamertina. Lucas y tal vez Timoteo y Marcos parecen haber sido sus únicos compañeros de trabajo en esas últimas y difíciles horas de Pablo. Los judíos que seguían a Cristo concluyeron, equivocadamente, que quienes creían en las enseñanzas de Jesús debían seguir las prácticas de los judíos. Si se convertían en miembros de la secta cristiana, también debían hacerse miembros del gran conjunto del judaísmo. En el grupo cristiano se formaron 2 grupos. Unos decían que los nuevos conversos tenían que seguir las normas judías. Por ejemplo, la circuncisión, la celebración de las fiestas anuales, ofrecer los sacrificios para expresar su fe en la salvación, entre otras más. Pero había otro grupo, apoyado por Pablo, en el que se opuso a que estos gentiles bautizados debían de observar esas costumbres judías. Por este motivo, se vio conveniente convocar un concilio que decidiese qué normas habían de observar sobre las personas que se bautizaban. No se sabe con claridad cuán amplia fue la representación de las diversas iglesias reunidas en Jerusalén para este concilio. Pablo y Bernabé fueron delegados de Antioquía, pero también representaban a las iglesias en las que ellos habían participado en su formación. El debate debió ser completo y quizás acalorado. Tanto Pedro como Pablo expusieron sus experiencias en la conversión de los gentiles y que el Espíritu Santo había dado su conformidad. Llegó un momento en que Pedro expuso un interrogante importante. Dijo: ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pablo y Bernabé también expusieron sus experiencias. Ahora el concilio debería decidir lo que era correcto. Jacobo, también llamado Santiago, era el anciano que presidía este consejo. Jacobo confirmó el punto de vista de Pablo y declaró que los profetas habían hablado de reedificación de la casa de David, para que gente de todas partes
pudieran invocar el nombre del Señor. Por lo cual, concluyó Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. El Concilio de Jerusalén fue uno de los grandes acontecimientos de la historia de la Iglesia cristiana. La decisión del concilio fue en todo sentido una gran proclama de emancipación. La decisión del Concilio de Jerusalén dejó a la Iglesia en libertad de crecer sin trabas nacionales o raciales que impidieran que llegara a todos los hombres. No obstante, esta decisión final no fue aceptada sin una intensa oposición de los que deseaban mantener el judaísmo en la Iglesia. Ante tanta presión judía, Pedro se fue apartando de los gentiles y procuraba acercarse más a los judíos. Incluso a Bernabé le pasó algo parecido, pero Pablo no estaba dispuesto a permitir que lo acordado en el concilio quedase sin efecto. Se enfrentó a Pedro utilizando el argumento de que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El problema del judaísmo continuó creando dificultades a la Iglesia cristiana durante más de 2 siglos. Sea como fuere, la contienda fue muy real y produjo un enfrentamiento creciente entre los 2 bandos dentro de la Iglesia. Un ejemplo puede verse en el ataque de que fue víctima Pablo en Jerusalén cuando regresó a esa ciudad después de su tercer viaje. El resultado fue su arresto y encarcelamiento y su posterior traslado a Roma. Bien, pues hemos acabado de estudiar por hoy. Mañana continuamos estudiando lo relacionado con la Iglesia primitiva utilizando el tema 850. Bendiciones y hasta mañana.